Hablemos ahora de la estructura proteica. La estructura de las proteínas la podemos estudiar de la siguiente manera. Fíjense, acá resumimos los 4 niveles de organización de una proteína. Hablamos de una estructura primaria que corresponde a la secuencia de los aminoácidos, una estructura secundaria que da cuenta de la disposición espacial de estos aminoácidos. Ya no es el orden en que están, sino que la posición que ocupan en el espacio. La estructura terciaria da cuenta de cómo es esto a nivel, la disposición espacial, a nivel de toda la cadena de aminoácidos. ¿Ya? Una cadena de aminoácidos recibirá el nombre de péptido si tiene menos de 50 aminoácidos. La convención dice que sobre 50 aminoácidos recibe el nombre o debe recibir el nombre de proteína. ¿Ya? Y esto es lo que estudia la estructura terciaria, la conformación completa de una proteína. Y la estructura cuaternaria, cuando existe, lo que estudia es cómo se asocian las proteínas unas con otras. ¿Ya? Esto a nivel de estructuras que no requieren enlaces covalentes. Veamos esto con más detalle. La estructura primaria, como les decía, corresponde a la secuencia de aminoácidos. Y la secuencia depende exclusivamente del enlace peptídico. ¿Ya? Para cambiar la secuencia es necesario romper ese enlace. No tiene efecto ningún otro enlace sobre esta característica, sobre la secuencia primaria. La secuencia secundaria es la disposición espacial de estos aminoácidos. ¿Ya? Hemos visto que los aminoácidos pueden interaccionar o pueden interactuar entre sí. Pueden generar puentes de hidrógeno, etc. Generando estas estructuras, algunas forman como unas hélices, otras parecen plegamientos, así como tenemos acá, y estos plegamientos pueden ser antiparalelos o pueden ser paralelos, si van en el mismo sentido desde el N-terminal al carboxilo o al residuo carboxilo terminal. La estructura de alfa hélice se forma cuando los aminoácidos se disponen de tal manera que los grupos laterales quedan hacia afuera, quedan alejados todo lo posible. Fíjense, acá tenemos los grupos laterales en esta estructura alfa hélice hacia afuera. ¿Ya? Estos son los grupos laterales. Y van formando esta estructura que recibe el nombre, en este caso, de una alfa hélice. Como el giro va en contra de los punteros del reloj, se habla de mano derecha. ¿Ya? Imagínense su mano derecha haciendo el signo me gusta. Los dedos estarían apuntando contra los punteros del reloj, pero el crecimiento sería hacia arriba. Esta estructura es estabilizada por puentes de hidrógeno entre el grupo amino y el carboxilo. Y hay, digamos, ángulos phi o combinaciones de ángulos phi y psi que son preferidos para esta estructura. ¿Ya? Acá tenemos la menos frecuente forma de mano izquierda, la más frecuente mano derecha. La mayoría de las proteínas, cuando tienen estos dominios alfa hélice, los tienen con esta combinación de ángulos. Cuando no, tienen esta otra combinación y que determina que el sentido de esta hélice sea inverso. Si bien es muy frecuente en las proteínas, el colágeno, resulta que esta proteína de la que hemos hablado, tiene este tipo de orientación de una alfa hélice de mano izquierda. La otra estructura secundaria es la beta plegada. Y la estructura beta plegada se forma
cuando se alternan la disposición de los grupos laterales. ¿Ya? Unos hacia arriba, otros hacia abajo. La forma en que se representa esto usando estos diagramas de cinta es así. La estructura, acá tenemos una estructura beta, esta es una alfa hélice. Acá tenemos una orientación paralela, acá la tenemos antiparalela. Si los aminoácidos no tienen una distribución clara en el espacio, se habla de una distribución caótica. Si eventualmente pueden hacer esto, se habla de un giro beta. Son giros en 180 grados entre dominios. Generalmente esto se debe a que en esta región hay un puente de hidrógeno que está estabilizando y permitiendo que se forme este giro. Ahora, la alternancia de la estructura alfa, beta plegada y caótica y los giros beta determina estructuras supersecundarias, como todas estas de acá. Destaco, por ejemplo, esta, la mano EF, que implica una unión a calcio. De alguna forma, esta estructura genera dominios que facilitan estabilizar un átomo de calcio. Existen horquillas betas, barriles beta. Acá tenemos varios dominios beta que van generando un dominio mayor con esta estructura como de un cilindro, al interior del cual podría estabilizarse un átomo. Ejemplos de ellas son la proteína fluorescente verde o verde fluorescente y el retinol. Acá tenemos una estructura beta, alfa, beta. ¿Qué estabiliza estas estructuras? Interacciones no covalentes. ¿Qué determina estas estructuras? La estructura primaria y el medio en el cual se encuentra la proteína. Cuando hablo de medio me refiero a pH, temperatura, fuerza iónica. Todo eso puede afectar la estructura secundaria de las proteínas. Pasemos a la estructura terciaria. La estructura terciaria es la estructura de la cadena completa, la distribución espacial, la conformación de esta proteína, y esto está determinado por la secuencia aminosídica, las interacciones polares, no polares, hidrofóbicas, la presencia de puentes disulfuro, puentes de hidrógeno, grupos hidrofílicos. Así se ve una proteína, y acá podemos identificar 4 dominios claramente. ¿Ya? Están en diferentes colores. Esta es la piruvato quinasa. Interacciones, puentes disulfuro, hidrofóbicas, puentes de hidrógeno, etc. La estructura cuaternaria, cuando existe, da cuenta de las interacciones entre péptidos que están de alguna forma estabilizadas por interacciones no covalentes. Y el ejemplo clásico es este. Esta es la molécula de hemoglobina, que está formada por 4 cadenas, 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta, ¿sí? 2 cadenas alfas que son iguales, 2 cadenas beta que son iguales. Y estas 4 cadenas son capaces de coordinarse con una molécula que no es proteica, el grupo M, el cual transporta al átomo de hierro, que facilita el transporte del oxígeno. La estructura de las proteínas es lo que va a dar lugar a proteínas que podemos clasificar en fibrosas, si son
proteínas alargadas y generalmente hidrofóbicas, o globulares, que son las proteínas que forman o tienden a una estructura esférica y que generalmente son solubles. Las proteínas pueden asociarse a otras biomoléculas: lípidos, carbohidratos, ácidos nucleicos. Con lípidos dan lugar a las lipoproteínas. Si se asocian a carbohidratos, podemos tener proteoglicanos, peptidoglicanos. Con los ácidos nucleicos vamos a ver que los ribosomas son una asociación básicamente de RNA y un poco de proteína. Los nucleosomas son la forma en que se empaca el DNA al interior del núcleo de la célula eucarionte, y esto es una asociación de DNA con proteínas. Y los virus son asociaciones entre un ácido nucleico, ya sea RNA o DNA, con una proteína.